Capítulo 67. La dueña de Arbis. Norma observaba cómo Elise von Erhardt, la madre de Matías, caminaba de un lado a otro por su habitación. Acomodó las almohadas, la arropó en la cama y revisó algunos detalles de último minuto para asegurarse de que estuviera cómoda. No puedo evitar sentir lástima por Bill, intervino Norma, haciendo que Elise se girara sorprendida ante las palabras de la matriarca. «¿Perdón?», preguntó con incredulidad, antes de sentarse en el borde de la cama de Norma. «¿Cómo puedes decir que lo sientes por él? Tú fuiste la que sufrió por su negligencia y destruyó el invernadero», exclamó indignada. Normalmente, Elise no se atrevería a alzarle el tono a Norma, respetaba demasiado a la matriarca Erhardt. Sin embargo, en este caso no pudo evitarlo. «No me lastimé tanto», Norma explicó en voz baja, haciendo que Elise se burlara con incredulidad. «No puedo creer lo comprensiva que eres», exclamó. «Te rompiste los huesos. Casi mueres». La única razón por la que no fue peor fue porque la criada se llevó la mayor parte de la explosión, señaló. Se levantó y empezó a preparar la medicina ante la vanidad de Norma, con una postura tensa y enfadada, mientras intentaba calmar su tono mientras razonaba con ella. Además, Essen ya les había advertido que no apilaran leña demasiado cerca de los generadores, y sin embargo, hizo lo contrario deliberadamente. No es un empleado novato, Elise, lo conocemos desde hace años. Norma añadió, tú y yo sabemos que todo esto fue un accidente. Bueno, ese accidente me costó mis pájaros, y casi la mitad de tus plantas raras. Tuvimos suerte de que nadie estuviera involucrado en las bajas, pero tú también podrías haberlo estado. Incluso la fiesta de fin de año en Arbis está arruinada porque el generador se ha ido. Elise terminó su argumento. El resto del salón de banquetes y el comedor estaban ahora atascados con lámparas antiguas solo para iluminarlos. La electricidad de la mansión era prácticamente inexistente en ese momento porque la mayoría de las lámparas habían sido reemplazadas para usar la electricidad, y ahora estaban completamente inservibles. Te dije que no necesitábamos esa electricidad rudimentaria, resopló Norma. No era ningún secreto desde el principio que la anciana matriarca se había opuesto a cambiar las costumbres de la casa. Estaba prácticamente feliz de haber perdido los generadores. No había necesidad de cosas inútiles. Todo funcionaba perfectamente bien como antes. Y entiendo cómo te sientes, Elise, continuó Norma, pero ¿de qué sirve castigar a un jardinero por cosas que no podemos deshacer? No nos devolverá la electricidad ni reconstruirá el invernadero. Mejor déjalo ir ya, sobre todo porque estoy segura de que no puede pagarnos. No se trata de dinero, señaló Elise con exasperación. Se trata de responsabilidad y de que el resto de nuestros sirvientes sean vigilantes y cumplan las órdenes. Se hizo un tenso silencio entre ambos. Elise intentaba controlar su respiración, mientras Norma permanecía pensativa. «¿Entonces vas a enviar a Bill Reme a la cárcel?», preguntó Norma finalmente, y Elise respiró hondo, encogiéndose de hombros. «Si el tribunal lo declara culpable, lo será», respondió Elise con diplomacia. «Elise», gritó Norma en voz baja, «Bill lleva años con nosotros, desde antes de que naciera Matías. Ya es amigo. Piensa también en Leila. ¿Qué sería de ella ahora que ya no está?», suplicó. Elise solo pudo negar con la cabeza, incrédula. «Leila ya es adulta, podría cuidarse sola», afirmó. «Además, todos sabemos que no podría quedarse para siempre en Arbis como invitada». Parecía que Elise ya estaba decidida, y nada la haría cambiar. «Además, no puedo evitar pensar en cómo se siente Claudine ahora mismo por la explosión», continuó Elise. «Sabes que le encantaba el invernadero, incluso quería celebrar la boda allí». «Es cierto», dijo Norma con voz apagada. No pudo evitar estremecerse al mencionar al prometido de su nieto. Ya sabía que Elise había dado instrucciones para la diligente reparación del invernadero, pero sería imposible terminarlo antes de la boda. Claudine adoraba el otrora majestuoso invernadero de Arbis. Como ven, no solo se causó molestias a sí mismo, sino también a mucha más gente, continuó Elise. Y por eso no podemos dejarlo tranquilo después del accidente, concluyó con severidad. Lo entiendo, admitió Norma finalmente, pero aún así no me siento bien.
con un profundo suspiro, Norma se movió para acostarse en la cama. Elise inmediatamente les indicó a las criadas que la ayudaran. Se apresuraron a ayudarla con cuidado mientras se acostaba, reacomodando las almohadas para que estuviera más cómoda antes de regresar a su puesto anterior. De cualquier manera, la decisión final la tiene Matías, dijo Norma finalmente, mirando a Elise a los ojos con una mirada significativa. Elise apretó la mandíbula al comprender lo que Norma le decía en silencio. Matías era el actual. Después de todo, él era el jefe de la casa Erhardt. En última instancia, él tenía en sus manos el destino de Bill M. Sí, estoy de acuerdo, respondió Elise, asintiendo. Lo que él diga será definitivo, no discreparé. Solo espero que tome una decisión sabia. Y con eso, se despidió de Norma y dejó que la matriarca descansara. Leila acababa de llegar al anexo y se dirigió inmediatamente al salón de recepciones. Minutos después, Mark Evers se acercó a Matías, quien seguía hablando por teléfono. Matías se volvió hacia él, tras disculparse un rato, antes de que le informaran de la llegada de Leila. Tras comprobar que Leila sí estaba allí para verlo, le hizo un gesto al encargado para que se marchara antes de continuar la llamada. Mark le hizo un gesto para que se acercara, lo cual Leila hizo, y permaneció de pie frente a Matías, frente a su escritorio. Y con eso, Mark los dejó solos. Leila se removía nerviosa mientras captaba fragmentos de la conversación telefónica de Matías, cada vez más ansiosa. Matías llamaba para hablar de las reparaciones inminentes que debían hacerse en el invernadero, así como de los generadores, ambos destruidos en la reciente explosión. Al terminar la llamada, Matías colgó y se giró para mirar a Leila, con las manos entrelazadas y la barbilla apoyada en los dedos. Leila se retorció bajo su mirada. Veo que te ocupaste, empezó en voz baja, lamiéndose los labios con nerviosismo. No, gracias al señor M, respondió Matías, sin ninguna emoción, lo que puso nerviosa a Leila. ¿Estaba enfadado? ¿Sentía lástima por su tío? Siéntate, le ordenó, señalando el sofá frente a él. Leila negó con la cabeza apresuradamente. Sin ganas de empujarla, Matías se limitó a recostarse en su asiento y cruzar las piernas. Inmediatamente, Leila se acercó a él e hizo una profunda reverencia. Siento mucho el accidente de hoy, Duque, se disculpó. Matías se quedó mirándola, sin saber por qué se disculpaba. ¿Por qué te disculpas?, le preguntó. Me disculpo en nombre del tío Bill, respondió ella de inmediato, inclinándose lo más que pudo. Por favor, perdónalo, solo por esta vez, suplicó, esperando desesperadamente que aceptara su disculpa. Ya sabes qué clase de persona es mi tío, Duque, continuó al ver que Matías guardaba silencio. Todo esto fue un accidente. Todavía está tan confundido con la electricidad y los generadores, se equivocó por completo. Esta vez se arrodilló. Procedió a ponerle excusas, como que siempre le dolía la cabeza cada vez que entraba en el almacén por los fuertes ruidos que producía, y que probablemente por eso intentó apagarlo. Él nunca querría hacerle daño a Madame Norma, ni destruir el invernadero ni a nadie que esté en él. Lo sabes, terminó. Leila tartamudeó al explicar, pero solo porque se esforzó por no ponerse histérica delante de él. Durante todo ese tiempo, Matías la dejó hablar, sin intervenir ni una sola vez. Por favor, perdónalo, por favor, suplicó. Estaba pálida como una hoja de papel, con las manos temblorosas mientras esperaba el veredicto, negándose a mirarlo mientras se inclinaba a su lado. Leila, la llamó el duque en voz baja y gentil. Leila levantó la cabeza de inmediato, mirándolo con los ojos enrojecidos. ¿Cómo sugieres que le muestre perdón entonces? Que lo deje ir, preguntó Matías retóricamente, y Leila asintió frenéticamente, conteniendo las lágrimas. Matías respiró hondo. Perdón, murmuró para sí mismo, observando con calma su figura temblorosa. Leila se levantó de inmediato y retrocedió a una distancia prudencial. Matías fijó la mirada en sus zapatos, cubiertos de polvo y suciedad, probablemente por todo el correr de ida y vuelta a la comisaría. Su mirada se desvió hacia arriba, observando sus pantorrillas cubiertas por medias, resaltando su esbeltez. Inclinó la cabeza, recorriendo lentamente su figura con la mirada,
viéndola aferrarse a su falda gris oscuro, que terminaba justo por encima de las rodillas. Subió aún más la vista, observando su abrigo a cuadros que la envolvía, con un suéter rojo oculto debajo. Los 2 primeros botones de su camisa estaban desabrochados, revelando su esbelto cuello, antes de volver a mirarla a los ojos llorosos. Parecía tan desesperada. Estaba seguro de haberle regalado un montón de ropa bonita, pero ella siempre se las arregla para vestirse como una monja. ¿Por qué debería?, le preguntó finalmente, frunciendo el ceño mientras Leila se quedaba sin palabras. ¿Por qué debería perdonar a Bill? ¿Mostrarle compasión? Matías se levantó de su asiento y la rozó con indiferencia, dirigiéndose directamente a la chimenea, deteniéndose justo delante. Contempló las llamas, con el ceño fruncido. Por favor, Duque, balbuceó Leila, pero la interrumpieron de inmediato. El generador explotó por una advertencia que ignoró, empezó Matías. Lo que provocó que mi abuela casi muriera y la destrucción de propiedades valiosas. Enumeró todos los casos contra Bill M., obligando a Leila a afrontar la cruda realidad. Con cada objeto, se acercaba un paso más a ella, luciendo aún más imponente. Solo se detuvo cuando estuvo a un paso de su cuerpo tembloroso. ¿Y quieres que le muestre compasión?, terminó, mirándola. Dime por qué haría eso. Por favor, Duque. ¿Entonces quieres que ignore todas sus fechorías? Que lo deje ir, le preguntó, mientras la mirada se posaba en el cuello de Leila con la punta de los dedos. Se veía bastante linda con la forma en que la camisa le colgaba suelta sobre los hombros, aunque le resultaba bastante familiar. No tardó en darse cuenta de que era la misma camisa que llevaba durante aquel picnic de otoño. La misma blusa que él también se había quitado cuando ella tuvo el accidente. No pudo evitar preguntarse si acaso esta también era la misma camisa que llevaba cuando pidió que la transfirieran de Arbis a otra escuela. La agarró con más fuerza, mientras la miraba fríamente. ¿Quién te crees para pedir semejante cosa?, le gruñó. Leila sintió como si la hubiera abofeteado con su respuesta. Sus manos subieron y la sujetaron con fuerza por la barbilla. Dime, Leila, exigió. Las lágrimas inundaron los ojos de Leila mientras la obligaba a mantener el contacto visual. Las lágrimas corrían por sus mejillas a raudales, ahogando los dedos que le apretaban la barbilla. Su voz se suavizó al enderezarse, con el rostro de ella aún entre sus manos. ¿De verdad, quién te crees que eres?, preguntó con calma, recuperando la indiferencia. Leila no pudo evitar preguntarse si sus últimas interacciones juntos eran solo algo que ella había imaginado. Como cumplía su palabra de no hacerle daño a Phoebe, de no hacerle daño mientras curaba sus heridas. Incluso las bromas y las sonrisas alegres que compartían en secreto durante el último otoño. Todas esas veces que la intrigaba con cada nueva faceta que descubría de él. Aún podía verlos con la claridad del día, y sin embargo, al mirar ahora sus ojos apagados y fríos, no pudo evitar preguntarse si, después de todo, no significaban nada para él. La voz se le quedó atascada en la garganta, incapaz de hablar, con el cuerpo convulsionado por el terror. Imágenes de su querido tío atrapado tras unas rejas de hierro, destrozando su refugio en Arbis, y su fría e imponente figura la aturdían. No podía pensar con claridad. «Qué atrevida eres al exigirme algo así sin un intercambio igualitario», le informó. Leila se mordió el labio inferior para contener los sollozos, pero no lo logró, pues lloró abiertamente delante de él. Matías seguía actuando como si su mundo no se derrumbara ante él. No me gusta entrar en un intercambio que no me traerá nada, terminó, y Leila no pudo evitar intentarlo una vez más. Duque. Por favor, sollozó, pero él la interrumpió una vez más. Lamentablemente, tus lágrimas no son suficientes para comprar la libertad de Bill M. Y no tengo nada que ofrecerte, salvo mis disculpas, por favor. No tenemos dinero, siguió suplicando. Pero él la sujetó con más fuerza, obligándola a guardar silencio. No hablaba de un intercambio monetario, Leila. Le explicó, se puede llegar a un acuerdo con lo que una de las partes desee, y que la otra solo pueda ofrecer para obtener el favor que desea. La atrajo hacia sí, hasta que sus rostros quedaron a la distancia de un pelo. Y estoy dispuesto a hacer ese trato contigo. ¿Un trato?
Los sollozos de Leila se habían calmado al sentir curiosidad por saber qué quería de ella. Sí, un trato. Asintió lentamente, mirándola de arriba abajo antes de volver a mirarla a los ojos. Sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta y empezó a separarse de él, negando con la cabeza. La soltó, dejándola tambalearse hacia atrás mientras él volvía a su posición y se sentaba tranquilo en su sillón. El miedo en los ojos de Leila dio paso a una furia silenciosa mientras lo miraba fijamente. «Kene, no haré eso», exclamó, soltándose algunos mechones de pelo por el forcejeo, lo que hacía que su cuello le resultara aún más atractivo. «Estás comprometido con Lady Claudine. Que estás a punto de casarte», señaló indignada. Matías se encogió de hombros mientras la miraba inquisitivamente. «¿Y eso qué tiene de relevante?», le preguntó, sacando un pañuelo con indiferencia mientras volvía a mirar su figura desafiante. Parecía bastante aburrido de estar en esa conversación. De repente, el teléfono volvió a sonar, haciendo que Leila diera un respingo de sorpresa al alejarse tambaleándose de su escritorio. Matías solo suspiró suavemente, antes de rozarla de nuevo mientras regresaba al teléfono. «La decisión final es tuya, piénsalo», le dijo mientras ponía la mano sobre el teléfono que sonaba. «Puedes negarte si quieres», y ahí se acabó todo. Justo cuando Leila iba a preguntarle qué pasaría si se negaba, él contestó. Ella observó cómo el hombre perverso frente a ella se transformaba en un respetable duque con tanta naturalidad. Esta vez hablaba de su abuela, preguntando por su salud. Leila ni se imaginaba pensar en algo valioso para este hombre. Le costaba respirar mientras permanecía inmóvil. Salió de la habitación y la recibió una parte bien iluminada del anexo, todo lo contrario de la oscuridad que amenazaba con abrumarla. Además, siguió caminando hasta que se detuvo junto a la escalera exterior, que conducía al segundo piso del anexo, y se desplomó en el suelo aturdida. Sintió una opresión en el pecho al apretar las rodillas. Observó cómo las corrientes del río exterior reflejaban la luz de la luna, perdiéndose en su brillo. No solo eso, sino que sintió como si acabara de despertar de un largo sueño, soñando con una hermosa pesadilla.